Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. El día 18 de marzo del año 2020, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ordenó el cierre total de shoppings, escuelas y servicio masivo de transporte público y prohibió la permanencia en sectores públicos en toda la provincia. Esta medida fue dada debido a que se dio a conocer el primer caso de COVID en la provincia. Pero aún con estas medidas, los casos de COVID seguían aumentando. Los hospitales estaban al borde del colapso, hacían falta más personal de salud y más instrumentos para atender a estos pacientes. Esta pandemia logró un cambio de protocolo en el sistema de salud, cambiando totalmente el estilo de tratamiento de un paciente antes y después de esta. Uno de los cambios del protocolo fue la vestimenta del personal de salud, ya que esto ocupaba un equipo de protección personal, mejor conocido como EPP. Lo llamábamos EPP1, EPP2. ¿Sí? El EPP2 era el más completo, ¿sí? El que nosotros cubríamos de toda esta enfermedad. Teníamos camisolín, gorro, barbijo, doble barbijo, botas, ropa entera, y nos sacábamos todo nuestro uniforme y nos colocábamos el EPP2. El EPP1 era únicamente cuando tenía alguna sospecha. El personal de salud tenía que seguir los siguientes pasos para ponerse el EPP. Para también un procedimiento para quitarse el EPP. La vestimenta era provista por el hospital. Al momento de entrar a la sala específica de COVID, se debía realizar en primer lugar la colocación de las botas, luego el camisolín, la escafandra, el barbijo, las antiparras, la máscara y por último los doble guantes. Para desvestirse se debe tener un sumo cuidado de no contaminar nada y exponer al compañero, porque un mal técnica de retiro podríamos contaminar todo alrededor. Entonces lo primero que nos retiramos son los guantes y la colocación de alcohol en las manos. Luego retirábamos la máscara, que iba en un recipiente con Biodex para su posterior desinfección. Luego la antiparra. Seguido nos retiramos la escafandra con la colocación nuevamente de alcohol en las manos. Luego retiramos el camisolín, posteriormente las botas y por último el barbijo. Pero el equipo de protección personal solamente lo podían ocupar los médicos, las enfermeras, personal de ambulancia y personal de limpieza. Otro cambio del protocolo del sistema de salud fue el ingreso de los pacientes a los hospitales. Teníamos un portón de ingreso para pacientes COVID en el cual ahí se estacionaba la ambulancia, el que traía a la paciente, el auxiliar de transporte más el enfermero a cargo de la paciente, ingresaban por ese portón, ambos con equipo de protección que era el EPP. Ingresaba la paciente por un determinado portón y se le asignaba una pieza que también teníamos aislamientos, piezas separadas, digamos, ya sea para pacientes positivas o para sospecha de COVID. Y si la paciente también se iba, también teníamos el mismo protocolo. Cuando se inicia todo esto, estaba el que era el fumigador, entonces ingresaba la paciente y por detrás ingresaba también el fumigador, desinfectando obviamente todo el trayecto que pasaba la paciente que supuestamente era sospechosa o COVID positivo. Llegaba una paciente, ¿sí? Sospechosa, que le decíamos nosotros, de una vez que la atendíamos nosotros,
La controlábamos nosotros, después la atendía el médico, pero hasta ese entonces no sabíamos si era o no una paciente con COVID, ¿sí? Hasta que no teníamos resultados de las muestras que le tomaban los médicos, que se llaman, le hacían los hisopados. El resto de los pacientes era trasladado a las salas comunes, digamos, que como una atención normal, digamos, y seguía su circuito a donde tenía que ir, ya sea a clínica médica o a la sala de parto o lo que fuera, digamos, donde era designado. Una medida de prevención que también se tomó fue que los pacientes no tengan visitas debido a la situación sanitaria que estaba sufriendo la provincia. Y también, por supuesto, para evitar futuros contagios. Ya estando internado el paciente en su área específica, no se permitían las visitas, solo se aceptaban sus pertenencias y en algunos sectores se permitía el uso del celular. También otro tipo de protocolo es que en cada inicio de una jornada al personal del sistema de salud se le medía la temperatura. Todo personal de salud debía ingresar a su lugar de trabajo con el barbijo obligatorio. A la entrada se le tomaba la temperatura corporal y recién ingresaba al establecimiento. En caso de presentar algún síntoma, debía avisar a su superior inmediato para su posterior hisopado. En caso de dar positivo, era aislado aproximadamente, dependiendo del cuadro, 14-15 días. También hubo cambios para sacar turnos de citas médicas. Estas se hicieron para evitar el amontonamiento de la gente y así evitar futuros casos. Los turnos se hacían mediante llamadas telefónicas, en donde uno era atendido por la parte de administración del hospital, la cual le da un día y un horario en la que debería asistir a dicho turno. También se debía de seguir un protocolo para asistir a dichas citas médicas. Una de estas era el barbijo obligatorio y al ingresar al hospital se debería de dejar tomar la temperatura y después desinfectarse las manos con alcohol. Y otra de las precauciones es tomar unas distancias con las otras personas. No solo hubo cambio de protocolos para enfermeros y doctores, sino que también hubo cambio de protocolo para el personal de limpieza. Uno de estos cambios fue su vestimenta, en la cual debían utilizar que sería un camisolín grande, escafandra y una máscara y barbijo, doble barbijo de un N95 y este barbijo que tengo puesto ahora. En la cual estos también tenían un procedimiento para sacarse toda su vestimenta. Teníamos un lugar donde nos quitábamos toda la ropa, quitábamos el camisolín primero, lo poníamos dentro de la bolsa y al último sacábamos lo de arriba, digamos. Y recién se presentaba la bolsa y se lo descartaba. Después de eso nos bañábamos y de ahí terminábamos. El personal de limpieza se encargaba de sacar los residuos de tanto los pacientes que estaban con COVID positivo como los que trataban a los pacientes con COVID positivo. El residuo lo tratábamos de hacerlo bien, digamos, no tocarlo mucho, digamos. En ese momento cuando comenzó era el temor eso, y lo tratamos con mucho cuidado, entramos con la bolsa y le cambiamos todo adentro, digamos, no nada salía, todo salía presentado hacia afuera. Que, digamos, lo sacábamos en un tacho y lo llevábamos directamente a donde se tiran todos los residuos, pero todo iba separado, digamos, no iba todo junto. Bolsa de código roja, todo. Otro cambio que tuvo el personal de limpieza, aparte de cómo tratar los residuos de los pacientes, fue la cantidad de veces que se limpiaba la habitación de los pacientes. Y cuando comenzó solamente se entraba una vez a limpiar en el día. Una sola vez al día se entraba. Este personal se encargaba de limpiar constantemente aquellos lugares en los que concurrían un montón de personas, como lo eran así los pasillos.
Esto lo hacían para mantener las zonas desinfectadas y evitar contagios. Sin duda alguna, el COVID-19, este virus, enseñó muchísimo a esta sociedad, incorporando a la tecnología y enseñándole una nueva enseñanza, un nuevo método de estudio, y sin duda alguna hizo el cambio al protocolo del sistema de salud.